Muy buenos días para todos los asistentes del día de hoy. El día de hoy estamos como a la expectativa de qué continúa con este maravilloso libro de Hunger Clary, donde véndele a la mente y no a la gente. Mi nombre es Dejisa Jones, neurocoach en PNL, y presento el método de Hunger Clary, que es las técnicas que aquí se van a exponer, salieron de diversos estudios realizados en laboratorios científicos. Asimismo, fueron avanzados por investigaciones antropológicas y neurocientíficas. A continuación, es la lectura que amerita para el día de hoy. El código rectil. En México dicen que emoción mata razón. Pues yo digo ahora que el instinto los mata a los dos. Siempre pregúntate dónde está el reptil de tu producto o servicio. Todos tienen una necesidad reptil, a veces varias, pero siempre hay una que el instinto más básico es el más biológico entre todos los demás, que será el que hay que señalar y es conocido como el código reptil. Fumar, por ejemplo, tiene un reptil de rebeldía. Cuando empiezas a hacerlo, estás construyendo tu propio perfil de anarquía, aunque quizás después ya no lo hagas por otras razones. Por eso, fíjate en las campañas de Marlboro. Antes eran de vaqueros cabalgando solos por las llanuras y ahora es el solitario corriendo a toda velocidad por el desierto con una moto en un circuito de Fórmula 1. También hay reptiles de libertad y anatomía, pero el que prima es el de la rebeldía para los fumadores. La forma de determinar el código reptil es yendo a lo más instintivo y que sea una característica de los animales, los principios básicos. El animal hace todo para mantenerse en una zona de comodidad en la que no pase frío, hambre o peligro. ¿Cuáles son los códigos reptiles de un ser humano? La lista no llega a 30 cuestiones básicas como anarquía, felicidad, control, dominación, reproducción, aunque puede regularse por la cultura. Continúo. Placer, seguridad, protección, trascendencia, unión de tribu, exploración, movimiento, son los principales. Aquí te dejo unos cuantos más. Por ejemplo, el código reptil de la Coca-Cola es felicidad. En mis talleres siempre hago un ejercicio y les pido a los asistentes que piense cuál es el reptil de su producto, servicio o negocio. Como ya te comenté, puede haber varios, pero uno es el más poderoso, que es el que te debes basar. Poder, dominación. Reto, reconocimiento individual. Placer, satisfacción. Control, orden. Pertenecer, aceptación social. Seguridad, protección. Libertad, anatomía. Exploración, descubrimiento. Familia, herencia, resguardo. Trascendencia, sobrevivencia del gen. Botones de ventas reptiles fueron los ya antes mencionados. Así, en la publicidad es la dominación, en los servicios turísticos la exploración es en un hotel de vacaciones, el placer en un hotel de negocios, el control. De igual manera, en los servicios de información o comunicación es la dominación, en la ropa, la protección y también la dominación. Dependiendo de qué tipo sea, el de la televisión es el de explorar, sentir, vivir. En el estudio es el poder, en la venta de casas, departamentos, resguardo y la unión de la tribu. En las ventas de combustible es el código reptil, es la libertad. En los planes de pensión, la seguridad. En el alquiler de pantallas táctiles para eventos, la exploración. En los servicios logísticos para el comercio, el control. En los préstamos
a microempresas el poder en la lencería, la dominación. En el centro comercial, los más comunes son las tribus en la exploración, pero hay uno que no se usa mucho y podría ser muy poderoso: la conexión con la vida. A veces es complicado determinar el reptil. Por ejemplo, si estamos hablando de bancos buenos, la seguridad está implícita. Si trabajas en uno de ellos y quieres traer a un cliente de la competencia, no puedes venderle seguridad porque él ya la tiene en su banco. No es algo que te va a diferenciar. Pero si les vendes poder, se les dice que sus créditos se aprobarán más rápido y que contará con un trato preferencial en todo momento, entonces ya hay algo a tu favor. Cuando uno pide un crédito no es por seguridad. Lo que se está buscando es hacer algo con ese dinero, por lo que debes hablarle al reptil del poder. Entonces, siempre preocúpate por encontrar el más instintivo de todos. Capítulo 3. El proceso de decisión. Los tres escenarios emocionales. Escenario 1, escenario 2 y escenario 3. A continuación, cuando la necesidad de reptil instintiva es cubierta, debemos continuar con la siguiente etapa y es comprender cómo las personas toman decisiones. Es un tema fascinante. La mente normalmente necesita tres escenarios antes de optar por uno de ellos. No dos porque es muy poco, ni cuatro porque se confunden. Siempre debes tener tres alternativas, porque si no se las das, van a renunciar a tu ofrecimiento y saldrán a ver dónde las consiguen. Lo curioso es que tres escenarios siempre son emocionantes. Tú crees que son racionales, pero por detrás de la racionalidad está lo emocional. Y así, entre las tres alternativas emocionales, el cerebro elige racionalmente una de ellas. Entonces, si la elección es racional, pero como todas las posibilidades son emocionales, al final es un proceso emocional. La decisión es la racionalidad escogiendo uno de los tres escenarios emocionales. Por lo tanto, véndele a la emocionalidad. Ayuda a que tus clientes construyan los mejores escenarios emocionales a favor tuyo. Ese es nuestro negocio. Una vez identificado el código reptil, generar una química en el cerebro que provoque una emoción positiva que favorezca la valoración de nuestro producto, de nuestro servicio o de nuestra empresa, cuya meta final sea la compra. Aquí tengo un ejemplo para que alguien esté comprando una mochila. Escenario número 1. La racionalidad. Dice que este modelo está de moda. Es urbana, no es comercial, pero lo que hay detrás es que si la compro, me sentiré agresivo. Eso es emocional y es atractivo para el cliente. La gente quiere verse agresiva, por eso ese estilo urbano ha tenido tanto éxito. Si durante toda la semana tengo que estar con un saco y corbata, cuando llega el sábado quiero ponerme mis jeans rotos, mi camiseta con estampado de calavera, aunque tenga 40 años. Soy libre, reverde, y estoy listo para la ciudad. Escenario número 2. La racionalidad dice que este modelo no es tan lindo, pero que es más funcional. La emocionalidad dice que me sentiré muy inteligente porque demostraré que soy racional y aunque no lo parezca, eso es pura emoción. Escenario número 3. La racionalidad dice que este modelo me conviene porque está en la oferta 2 por 1, pero el idioma de Jorge tiene una igualita, así que no la quiero. Oye, espérate, te van a dar 2 mochilas por el precio de una. Racionalidad, ¿dónde estás? Ya se fue. Lo que más me interesa es no parecerme al estúpido de Jorge. Entonces, una vez construida
esas tres emocionalidades, el cerebro se decide por una de ellas, dependiendo de cada persona. En este ejemplo, nuestro comprador se decidirá por la opción número 2, porque jura que es la más racional, pero en realidad es bien emocional, porque él está comprando algo funcional para sentirse inteligente, y eso es su 100% emoción. Ninguno de nosotros es realmente consciente de que por qué compra. Creemos saberlo, pero no es verdad. Son cosas muy inconscientes. Yo me dedico a estos desde hace 15 años y ni yo mismo sé por qué lo hago a veces. Tengo un caso que es increíble. Sucedió la última vez que me compré un carro costoso en mi vida. Estaba en Miami. Fui a adquirir un auto y terminé con una camioneta Porsche costosa, pero no entendía por qué la había comprado. Me había gastado un buen dinero y me decía a mí mismo que me encantaba, que el motor sonaba increíble, que el diseño era una maravilla, pero yo sabía que era una mentira. Durante meses fui haciendo el proceso para poder entender por qué escogí esa camioneta, pero no lo descubría hasta que en un año y medio, después que me reencontré con mi gran amigo Jaime, una de las personas que más admiro en los negocios y que fue por mucho tiempo mi mentor, un ser humano increíble, además de gran padre y esposo, un millonario, líder, filántropo. Él había estado viviendo en México y había dejado de verlo mucho tiempo. Nos citamos en un restaurante para tomarnos un café y poder conversar. Lo más increíble es que hablamos por 3 horas y al momento de irnos le dimos al mesero nuestros respectivos boletos de ballet parking. Y cuando salimos me di cuenta de que mi camioneta era idéntica a la de él. Él se la había comprado poco antes de que dejáramos de frecuentarnos y yo la había visto en la última ocasión, aunque mi racionalidad nunca lo había registrado. En ese momento, por fin, supe por qué compré esa camioneta. Simplemente porque era la misma que tenía Jaime y yo lo admiraba demasiado. Quería ser como él. Definitivamente, en esta travesía del proceso de decisión, hay que entender cómo funciona el cerebro humano para no rompernos tanto la cabeza. La fórmula que decide la compra: atención, emoción y recordación. ¿Cómo funciona la ciencia de la venta? ¿Qué debes hacer para que el cerebro pueda tomar la decisión a favor de tu producto o servicio? En este es el máximo descubrimiento que el mundo de las neurociencias ha tenido. En el meollo de por qué el cerebro dice si voy a comprar o no, o por qué voy a comprar, tenemos varios procesos que se le llama Trinidad de toma de decisión, procesos que usa la mente para tomar decisión. El de arriba, discurso de sobrevivencia; el de abajo, atención; el de la derecha, emoción; y el del medio, decisión favorable. Para poder aterrizar y hacer efectiva la activación de los tres cerebros en las relaciones intensivas de las que te comenté, debes activar de manera estratégica tres respuestas cerebrales que son la atención, la emoción y la recordación, las cuales son medibles por medio de las tecnologías ya mencionadas. Lo primero es llamar la atención de la mente del posible comprador, porque si no, el juego no empieza. Igualito que cuando los hombres queremos conquistar a una mujer o viceversa. Tenemos que lograr que la persona nos ponga atención para que comience la acción. Lo siguiente que debes conseguir es que la persona haga una asociación emocional positiva que la conecte contigo, con tu producto, tu servicio o tu empresa. Hay que tener mucho cuidado porque puedes llamar la atención, pero generar una emoción negativa o ninguna, que es de gran problema para un vendedor. Pero hasta aquí el cerebro todavía no ha comprado. Claro, está feliz, ya tiene su atención, está enamoradísimo del producto. Sin embargo,
aún no hay nada que le diga que suelte la billetera. ¿Qué falta para que la persona esté dispuesta a intercambiar su dinero por ese bien? Debemos evitar un mensaje directo y contundente a tu sistema de adaptación, de tal manera que activemos la asociación de instinto con la propia historia de la vida de la persona, lo cual se logra cuando le dices cómo le va a servir este producto o este servicio para su supervivencia. Es la que la gente muchas veces tiene una intuición que la guía, un producto que le sirve, pero es el vendedor el que debe generar el puente que permita relacionarlos todos dentro de la propia historia de vida de cada cliente. Por ejemplo, pagamos miles de dólares por una inscripción en un buen colegio para nuestros hijos. Te llama la atención que tu hijo esté en casa y en esa escuela, te hace sentir exitoso y buen papá, poder enviarlo a estudiar allí, en esa escuela, pero ahí todavía no se ha manifestado el retiro. Gracias a la recordación del instinto asociado de tu vida, te das cuenta de que si tu hijo va a ese colegio, lo aceptarán en una buena universidad, tendrá un buen trabajo y habrás cumplido con los instintos de protección y cuidado. Pero eso no es todo. Mucho más en el fondo se activa aún más tu reptilote, que te muestra una posibilidad adicional de difícilmente llegar a poder en el plano consciente de tu cerebro. Con esta educación estás haciendo una inversión para tu vejez, ya que finalmente tu hijo podrá mantenerte, alimentarte, protegerte cuando tú tengas 80 años. Aunque muchas de tus razones quedarán en el inconsciente, será el motor para instintivamente pagues feliz los miles de dólares de la colegiatura de tu hijo, sintiéndote en una inversión segura, pero para eso es necesario que se hagan las asociaciones correctas. Como vendedor, deberás encontrar las estrategias para activar ese sistema de recordación y asociación de cada cliente. Repito una vez más para que se te grabe. Compramos las cosas de manera prácticamente inconsciente, con tan solo una pizca de racionalidad. Por lo tanto, cuando racionalidad se hace el discurso, el vendedor se está metiendo en un pozo sin salida. Cuando sucede, tienes que poner la reserva y la desracionalización, el proceso y el cliente quiere hacerlo racional, gira el discurso a abordar desde lo reptil y lo emocional. Tienes que darle las emociones para que el proceso de decisión sea más rápido. Tú puedes comercializar tractores de minería que se miden en tiraje por segundo, pero con la buena comida, unos chistes, unos tragos, una buena conexión se hace más rápido. Si eso no fuera cierto, se vendería más los tractores japoneses y coreanos que cuestan 30% o 40% menos que la Caterpillar. Pero no es así. Los norteamericanos siguen siendo líderes y no es porque manejen un mejor producto. Definitivamente, no tienen un mejor precio. Es por la conexión emocional que establecen. Es curioso, porque cuando llevas tu tractor cartepilla a hacerle el mantenimiento, te invitan a ver cómo lo lavan, como si fueras un niñito. Aunque es una máquina que es más grande que un edificio, se trepan los técnicos, quedan colgados de cuerda y lo dejan brillante antes de meterlo al taller. Entonces tú dices, ay, mi bebé, ¿cómo lo están cuidando? Y cuando hablas con el dueño de un cartepillar, te cuenta esa experiencia. Efectivamente, las emociones juegan un papel importante, hace que la gente pague un 20% o un 30% más por los productos similares, dejando el precio a un lado. Cuando tú pierdes la conexión emocional con el cliente,
el precio se vuelve un monstruo. Si crees que el precio es lo más importante para vender, es que no sabes manejar valores emocionales y simbólicos. Por eso, el vendedor que cree que el precio es lo más importante no sabe vender o tiene el pésimo producto. ¿Cómo usar los neurotransmisores a tu favor? Como hemos visto en un proceso de compra, el cerebro se divide en tres elementos: lo instintivo, lo emocional y lo racional. Hay una armonía entre ellos, pero con pesos y participaciones distintas. Como estos sistemas se afectan mutuamente, deben poder interactuar y lo hacen a través de una sustancia que se llama neurotransmisores, que son pequeños mensajeros químicos que transmiten la información a tu cerebro. Sabemos que cada neurotransmisor tiene unos roles muy específicos y especiales que nos atañen como individuos a todos nosotros. Pero lo importante aquí es ver cómo te afectan a ti como vendedor, a la persona que está enfrente y como posible comprador, mientras están generando un proceso de venta. Dentro de los neurotransmisores relacionados con el proceso se encuentra la noradrenalina, que se produce en el tallo cerebral y se activa cuando nosotros estamos frente a estímulos novedosos, sorpresivos e inesperados, haciendo que el cerebro funcione rapidísimo como un vendedor. Tú necesitas saber este tipo de estímulos para lograr la atención de la gente, pues sin ellos es muy limitada y la gente pierde el interés por lo que estén mostrando. Pero debes tener en cuenta que una cosa no se te vaya de la mano. No exageres, pues cuando lo haces, la otra persona también se desconecta. Entonces, no puedes actuar como un cirquero, ni empezar tampoco con una información súper compleja o algo que parezca inalcanzable. Sí, novedoso, pero con límites. Algunos piensan que para aprovechar el tema de la novedad y de sorprender, tienen que hacer nuevos productos, sacar cosas diferentes, cambiar el color, el tamaño, la presentación y tratar de bombardear más a los consumidores de mil maneras diferentes. Ellos no necesitan eso. La verdad es que para muchos todos ya están inventando. Simplemente lo ajustamos, perdón, ya todo está inventado. Simplemente lo ajustamos lo mejor o lo mejoramos, lo transformamos, pero en esencia el consumidor no está esperando cosas nuevas en el sentido literal, que implique una revolución industrial, creativa, sino razones novedosas para construir y formar y adaptarse los productos a su estilo de vida. Eso es lo que debemos buscar y darle a nuestros clientes. Muéstrale un nuevo ángulo del producto, algo que el cliente nunca ha visto. Un objeto tiene usos de cada persona, aprende por la comunicación, por su propia experiencia, incluso algunos entonces en el uso de algunas cosas, como por ejemplo, la gente que solo emplea el celular inteligente para hacer las llamadas, al mostrarle a la persona otra forma de ver el producto, también le abres un abanico de posibilidades, no solo de uso, sino de experiencia. Esa es la propuesta de valor hoy, la experiencia. El cerebro quiere saber más, que ahí hay que vivir, y lo que va a vivir no es más que hay que comprar entonces. Cuando un vendedor quiera usar la noradrenalina a su favor, debe sorprender al cliente con formas y momentos de consumo inesperados que generen novedades en las personas y las saque de su monotonía. Otro de los neurotransmisores es la dopamina, un químico del cerebro que nos permite sentir placer, y por eso muchos estudios en neurociencia se han centrado en ese elemento desde la respuesta sexual. Es uno de esos incentivos súper fuertes del cerebro para querer repetir una conducta que evolucionó hacia una actividad motora en general y posteriormente en los procesos de pensamiento, decisión, entre ellos los de compra.
Si yo le pregunto a un salón lleno de gente si saben que hacer deporte es beneficio para la salud, todos me responderán que sí. Pero si luego les pido que levanten la mano los que hacen deporte, no llegan ni a un 25%. Eso es muy triste. Son unos cerebros que saben lo que deben hacer, pero no lo hacen. Esto nos lleva a que el cerebro humano es tan inteligente, pero al mismo tiempo tan bruto, que tiende a la increíble capacidad de argumentar, contradecirse y no sospechar nada, excusarse. Salimos con excusas tan locas como: no es que estoy desmotivado y por eso no hago deporte, pero no te va a animar si no empieza. No, hay otros más descarados que hasta se justifican con la lección en la rodilla, como si no existieran ejercicios que no alteraran a esa zona del cuerpo. Lo mejor es que a todos les parece normal, aceptable. ¿Dónde quedó el argumento de la salud? Nadie se acuerda. Gracias a la dopamina es que empezamos a sentir placer cuando hemos hecho alguna actividad física. Ahora se sabe que el cerebro usa además ese mismo circuito para recompensarse cuando toma decisiones, cuando llega a una meta, cuando logra alcanzar algo que deseaba con ansias. Por eso, tiene que aprender a hacer que tu cliente libere dopamina en la negociación, en las experiencias, en el producto. Le estarás estimulando uno de los centros más importantes y más agradables en materia de sensaciones. En ese sentido, lo primero que tienes que hacer es que la persona se siente inteligente. Dale razones, muéstrale valores agregados, hazla sentir única y hasta estratégica cuando eliges comprarte. Una de las peores fallas que puede tener un vendedor es hacer sentir estúpido al cliente. Por ejemplo, en una sensación de tecnología, va una señora que no tiene la menor idea de que está comprando y el vendedor le dice: esta computadora tiene un poderoso procesador Intel 2.7 GHz Core 7 y 16 GB de memoria RAM. Por la mitad de la frase, la mujer ya se desconectó y encima empezó a sentirse mal por no entender qué diablo le está hablando el vendedor. Por el contrario, si el vendedor le hubiera explicado a la señora que esta computadora es más rápida del mercado, que se ajustará a sus necesidades porque puede guardar gran cantidad de fotografías de los momentos especiales y que tiene la aplicación especial para armar álbumes como ella quiera, pero que además le va a permitir navegar interminablemente por internet sin tener que cerrar otras ventanas, el cerebro de la mujer hubiera empezado a liberar dopamina para hacerla sentir placer y recompensa, por lo que se interesaría por el equipo y agradecería al vendedor por ser tan efectivo con la información. Entre tres equipos que la ofrezca, el vendedor no elegirá por sus características, sino por el mejor descrito por el vendedor, de acuerdo con su experiencia. De hecho, como dato curioso, ¿te has fijado que los clientes más que hacen cada vez más preguntas sobre un producto vuelven y cuestionan varias veces lo mismo o hacen que se repita algo que ya le habías dicho? Eso es porque quieren sentir una y otra vez la satisfacción que les han dado sus palabras, lo cual se relaciona con la dopamina. Por otro lado, mediante la acetilcolina, otro neurotransmisor, el cerebro siempre quiere aprender y necesita que cada experiencia le genere más adaptabilidad, que lo haga más eficaz, que le brinde mejores herramientas y pueda sobrevivir. Así que continuamente esta esponja está tratando de absorber más información. El vendedor nunca debe impedir que las personas expresen sus dudas. Muchas veces se lanzan con una retahíla de información
y responden preguntas no hechas, pero todo tiene que ir más despacio. Debe darle tiempo porque cuando el cliente hace una pregunta, recibe una respuesta, su cerebro procesa la información de manera muy distinta cuando lo hizo la pregunta y la información le vino de golpe. El cerebro del cliente siente que tú no le estás dando protagonismo ni tampoco le estás permitiendo que vaya encadenado a asociaciones la información a su ritmo y bajo su esquema. Entonces, ¿qué pasa? El vendedor tiene que repetir 5 veces la misma cosa y cree que el cliente es tonto. Pero si eso te sucede es porque has perdido la sensibilidad. Y como ya sabes, lo que generalmente preguntan las personas y lo que la marca pretende que se transmita durante la venta, corres el riesgo de convertirte en un autómata que solo redunda en los datos. El vendedor da la información en un orden y el cliente la procesa en otro orden. Ojo con eso porque te puedes volver repetitivo y pierdes la confianza en lo que estás haciendo. Empiezas a pensar, yo ya le dije eso y me vuelve a preguntar. Te tambaleas creyendo que que no te está prestando atención y tú mismo te alejas en ese proceso. Hablemos ahora de las endorfinas, uno de los neurotransmisores más estudiados hoy en día. Resulta que los circuitos que le alivian el dolor es un puntapié, son los mismos que se activan cuando le duele el alma, cuando has tenido una pérdida o un fracaso en el amor. Las personas valoran mucho quitarse el dolor de encima y eso es algo que muchas veces se nos olvida como vendedores. Queremos solucionar otras historias, deseamos centrarnos en lo positivo, pero no miramos que una de esas cosas más a agradecer el cerebro es que le den una solución a un dolor o algo que le genera malestar. Nosotros hemos encontrado en Milcorden en lo que más activa, lo que más fideliza quitar un dolor al consumidor por encima de lo novedoso, lo sorpresivo o lo inesperado, incluso de la generación de placer. Un error, un problema, una solución insatisfactoria, un despacho que no llegó a tiempo, un producto que falló, todos ellos generan dolor. Y si tú eres la persona que le va a quitar esa pena, eres además el que porta el objeto que van a hacerlo, el cliente se fideliza hacia los dos, el vendedor y al producto. Hay vendedores afortunados que tienen el producto preciso que pueden aliviar el dolor. Por ejemplo, si yo he tenido problemas con mi proveedor de telefonía celular y he hecho todo lo que ha sido posible, pero no me ha dado ninguna solución, de pronto llega otro proveedor y le dice, mira, yo te respondo eso, déjalo en mis manos y yo me encargo, yo lo soluciono, se acabó tu problema. Entonces, me estás quitando un dolor. Estoy sintiendo que puedo confiar en tu promesa de valor y creyendo que ahora las cosas van a estar mejor. Hay más elementos además del dolor. Por ejemplo, el cliente quiere que le alivie su carga, que lo liberes de una culpa o que simplemente lo haga sentir comprendido. Hay muchos vendedores que se muestran molestos cuando el cliente pregunta mucho o lo interrumpen. Ellos ni se imaginan la pérdida que puede estar teniendo por generar y ganar 5 minutos. El hecho es que le regalen a una persona un ratito, puede ser un triunfo absoluto y total. Obviamente, tiene que ser con la asertividad. No solo tiene que dejarlo hablar, sino mostrarle interés. Entonces la persona se siente comprendida y se puede conectar contigo. También es importante permitir normalizar que a veces el consumidor cree que su caso es único, que solamente él tuvo la experiencia de comprar y de vida que afecta en alguna manera su interacción con el producto. Y en ese caso es muy interesante recolectar información.
dejar que te cuente y dile, si ya habíamos escuchado eso, algunas veces pasa, todo tiene solución. Otra vez te repito, tienes que aprovechar las malas experiencias que algunas personas han tenido, absorberlas, valorarlas, porque se pueden volver una oportunidad y aparte de tu discurso. Debes hacer que el cliente sienta que no es la única persona a la que le sucedió, pero tampoco decirle, eso le pasa a todo el mundo. Lo importante es que sienta que su caso es importante para ti y que te interesa su historia. Por último, la serotonina es un neurotransmisor que contribuye al bienestar y a la felicidad. Es un proceso de venta. El cerebro del comprador quiere que el vendedor le transmita sus emociones, sea sensible hacia las suyas. Entonces, tienes que ver cómo se expresan las personas y llegan incluso a usar sus mismos gestos para conseguir la conectividad. Si alguien usa mucho las manos, utilízalas tú también. Es parte de la empatía, del rapport. Lo más importante es que el cliente se dé cuenta que tienes emociones, que eres un ser humano y no una máquina de vender algo. Esto está asociado también a lo que conoces como las neuronas espejos. Estas neuronas espejos, que son grupos de células cerebrales que se activan en la respuesta y en las expresiones no verbales de otras personas, nos permiten experimentar sus mismas sensaciones y emociones. Es un mecanismo que nos facilita comprender, más allá del contexto y las palabras, las razones y emociones que vive una persona en un momento dado. Si logramos sincronizar con este sistema, podremos sentirnos mucho más cercanos entre nosotros. Como el vendedor, no solo deberás hacer uso de tus neuronas espejos, sino activar el del cliente también, teniendo siempre una comunicación no verbal, expresiva y positiva a la que le debes prestar atención. Entre otras cosas, es importante también que motives la conversación, hacer preguntas generales como una charla entre amigos para darle al cliente la oportunidad y la libertad de expresarse. El cerebro necesita esos espacios. Cuando los consigues, hay conexión. Aquí te dejo un cuadro que resume lo que busca la mente en neurotransmisor que se libera y lo que dice el cerebro de tu cliente. Recuadro dice, principales experiencias que siempre busca el cerebro. Noradrenalina. Número 1. Búsqueda en lo que es novedoso, sorpresivo e inesperado. Respuesta. Muéstrame las cosas desde el ángulo que nunca había visto. Abre mi abanico de posibilidades. Dopamina. Indulgencia, facilidad, recompensa. Respuesta. Hazme sentir inteligente, dame la razón, muéstrame valores agregados, hazme sentir único. Acetilcolina, aprendizaje, adaptación, asociación a los elementos conocidos. Respuesta, enséñame, ayúdame, relacionar, contextualizar las cosas en mi mundo. Endorfina, quita el dolor. Respuesta, aligera mi carga, dame soluciones, permíteme normalizar, hazme sentir comprendido. Serotonina, vivir emociones, sentirlas y expresarlas. Respuesta, transmíteme tus emociones y sensibilízame hacia las mías. Tranquilo, para que todo esto funcione no se necesita que todos los neurotransmisores estén activos al mismo tiempo. Eso no es posible. El pobre cliente terminaría con una convulsión, pero para que surta efecto como estrategia de venta, hay que seguir un proceso. Primero vas a tratar de buscar la liberación de la noradrenalina. Debe ser novedoso, conseguir empatía, usar la terapia de neuronas espejo, es decir, mirarte o agradarle simultáneamente en tu discurso para poder utilizar la empatía, la experiencia real de un día de venta
y después analizar cómo has estado y cómo te ves, cómo te estás expresando y cómo te muestra ante este comprador. Luego estimula la secreción de la dopamina. Hazlo sentir inteligente, conectado, cercano, que él está tomando las sabias decisiones, que él tiene el poder. Trata también de que no cerrarle mucho la alternativa, pero tampoco de confundirlo. Ayúdalo a llegar a las conclusiones, no concretando de golpe, pero sí de una manera sutil y amable. Seguidamente, prueba con la acetilcolina. Déjalo cuestionar y recuerda que enseñar no es dar un discurso de corrido, sino dejar que haga las preguntas y respondérsela según lo que necesite saber. Después, dale la oportunidad de actuar en las endorfinas. Pregunta con su experiencia, permite que se exprese. Algunos nunca te van a hablar de lo negativo. Sigue adelante y no puedes imponerlo, pero trata siempre de conocer. Afortunadamente, muchos de los productos que vendes tienen un parecido con los de la competencia. Entonces, no es tan difícil que se abran espacios de comparación para poder hablar sobre malas experiencias y de ver cómo tú las puedes neutralizar o cambiar. Finalmente, no olvides activar la serotonina para siempre conseguir una conectividad emocional, pero esa sí debes manejarla trascendentalmente durante el proceso, es decir, todo el tiempo. O si no, corres el riesgo de que se eche todo a perder. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá para continuar mañana en acciones concretas en el proceso de venta. Qué interesante, porque justo mi querido Guido Pursoni, estamos todos los días tenemos ahorita un seminario que dura 6 meses, lunes, martes y miércoles, de las lecturas de la Biblia, desde las neurociencias, cómo conectas con las emociones, desde los neurotransmisores. Y eso hace que la persona pueda entender y facilitarle a través de la lectura de la Biblia de que no sea aburrida, porque hay personas inclusive que han visto la Biblia como que, ay, cuando llego fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, le da flojera leer la Biblia y resulta ser que es un libro fascinante. Pero lo estamos ahorita haciendo un seminario, como le estoy comentando, con mi amigo Guido Pursoni, todos los días de lunes a miércoles están invitados a las 4 de la tarde. Ahora fíjense algo, en la lectura de hoy me llamó la atención cómo el PNL también juega un factor importante, cómo trabaja desde un factor de mentoría, porque aquí vimos cómo Julio Clary compró una camioneta, que es una camioneta que él no necesitaba, y resulta ser que su subconsciente compró la camioneta de un mentor que él admiraba y con el tiempo, al año, se dio cuenta por qué la había comprado. En mi caso, me llama la atención de que yo quiero un carro específicamente un carro, y yo decía, ¿por qué quiero ese carro? Porque aparte de eso, es que aquí en Estados Unidos se ven carros espectaculares, pero ¿cuál mi neurotransmisor se activó? Yo decía, ¿por qué ese? Y estuve haciendo un chequeo mental de hace 6 meses, porque yo dije, ¿por qué lo quiero? Y resulta ser, y mi esposo me dice, ¿por qué no quieres otro? Y yo digo, porque quiero es ese, pero ese ¿por qué no quieres otro? Revisé y es porque mi papá tenía ese carro. Entonces está ligado con la emoción. Soy la hija mayor, soy su única hembra, entonces me encontré a mí misma de que era por eso que quiero ese carro y aún lo quiero. O sea, todavía sigue la meta, pero es por eso en la parte emocional. Qué interesante uno descubrir el por qué y el para qué uno quiere hacer las cosas. Entonces, bueno, ese es mi aporte en el día de hoy. Me gustaría escuchar a mis queridos compañeros que hoy nos visitan. En este caso, ¿quién está levantando la mano? Todavía tenemos tiempo, porque después pasamos a mi primer millón con la lectura de mi querido Guido. Bueno, aquí tenemos nuestro Guido Pulsone. Por favor, Guido, los micrófonos son para ti. Y luego Luz Estela, que levantó la mano también. Muchas gracias, de Egipcia. La verdad que empezar un lunes con esta lectura, tu explicación, wow, no podemos empezarlo mejor. Entonces, aquí hoy vamos a ver el concepto muy interesante
y ha sido bastante práctico proprio perché vemos cómo influenciar, cómo encender, digamos, todos los neurotransmisores por llegar a una venta. Entonces, hablamos antes de todo del código reptil, del instinto, de lo que una persona busca, a veces anarquía, felicidad, placer, seguridad, trascendencia, poder. Y todo estos puntos son muy interesantes, muy importante que el vendedor les sepa activar. El vendedor no tiene que vender simplemente un producto, hablar simplemente él y, sobre todo, muy importante, no tiene que hacer sentir estúpida a la persona, porque la persona propio esto no busca. Entonces, hay diferentes escenarios emocionales, sobre todo cuando el reptil es cubierto. Aquí tenemos que venderle a la emocionalidad. Entonces, pueden ser diferentes escenarios, como hemos visto, por ejemplo, la oferta 2 por 1, hay muchas más cosas. Y porque compramos queda siempre un proceso muy inconsciente. Al final, mismo Jürgen Klarik dice, yo todavía no, alguna vez no sé por qué he comprado. Antes que todo, necesita la atención del cliente. Luego la asociación emocional positiva y la recordación, o sea, que el cliente sepa, le llegue a la mente cómo le va a servir la compra por su supervivencia. Entonces, el vendedor tiene que darle la emoción proprio para que deje el precio al lado. El vendedor que vende basándose en el precio no es un buen vendedor. Entonces aquí hemos visto tres partes del cerebro, digamos, que actúan en esta compra. Instintivo, emocional, racional. Y aquí hablamos por fin de los neurotransmisores, que son las sustancias que conectan estas tres partes, digamos, por lograr, por ejemplo, noradrenalina, para lograr la atención de la gente. Entonces, todo lo que es novedoso, una sorpresa, todo lo que es inesperado. Y aquí el buen vendedor, por activar la noradrenalina, tiene que mostrarle un nuevo ángulo del producto al consumidor, quindi un nuevo uso, una nueva experiencia. Luego, porque proprio un proceso, luego llega la dopamina. Dopamina permite sentir placer. Entonces, tienes que hacer que tu cliente libere dopamina. Proprio como decía antes, que la gente se sienta inteligente y única. Luego, el vendedor da la información en un orden y el cliente la proporciona y la procesa en otro orden. Esto también es muy importante de tener en cuenta. Luego hablamos de la endorfina. Endorfina se basa en el dolor, entonces el vendedor tiene que ser bueno en darle la solución a un dolor o un malestar, proprio porque el cliente pueda confiar y sentirse comprendido. Entonces, trámite asertividad, mediante asertividad, hay que mostrarle interés y regalarle estos 5 minutos por él, que, como dice Jürgen, pueden ser un triunfo. Eh, entonces, el vendedor que le quita el dolor y le da la solución, wow, ya tiene la carretera derecha, digamos. Y luego la serotonina es muy importante porque contribuye al bienestar y a la felicidad. Aquí hay que tener empatía, que activar neuronas espejo del cliente, proprio perché para que pueda expresarse. Entonces aquí estamos en un proceso de vivir la emoción, de sensibilizarle y también de manejarla trascendentalmente. Esto que hemos visto de los del neurotransmisor es un proceso. Entonces no tiene que faltar ninguno de estos. No tienen por qué activarse al mismo momento, que sería imposible, pero importante, no hay que olvidar ninguno, proprio perché sono la differente
clave, la diferente clave por abrir la mente del cliente a la venta. Entonces, excelente, excelente, me gustó mucho y damos la palabra a los oyentes. Chao. Chao, como siempre, gracias por tu buen resumen, Guido. Feliz inicio de semana para ti también y para todos los que hoy nos visitan. Luz Estela, los micrófonos son tuyos. Gracias, buenos días para todos. Lo importante de la lectura hoy es acerca de conseguir, digamos, si yo estoy ofreciendo algo, puede ser un servicio o un bien, es conseguir el eslogan reptil, ¿cierto? Usar esas herramientas que tenemos de acuerdo al cerebro, entonces, que es llamando la atención, ¿cierto? Cuando ya hemos captado la atención, entonces, generar una empatía, una emoción con esa persona de forma que exista la conexión y luego esa recordación. Y cuando hacemos esa recordación a la persona, siempre se le deben dar 3 beneficios. Dice que si 4 lo vamos a confundir, o sea, con 3 beneficios va a ser eh, un logro ya en lo que estemos emprendiendo. Muy buen resumen también, Luz Estela, y justo con tu comentario, sin tocar tema en esta grabación, pero justo me recordé em, el día sábado que por llamada te di un entrenamiento y justo utilizamos las tres de la proyección de lo que vamos a hacer para lo que vamos a hacer, valga la redundancia, para no decirlo aquí en la plataforma, que es muy bueno. Y fíjate que conecte exactamente con el título de cómo se llama tu correo. Entonces, bueno, vamos súper bien. Y sin saberlo, mira, hoy tocó la lectura y justo está conectado con esas tres fórmulas y facetas. Siempre ser mi recomendación, siempre ser nosotros originales, genuinos, sin técnica para poder utilizar estas herramientas para perjudicar, sino siempre para dar el valor, porque recordemos que somos seres energéticos, independientemente de que nuestro cerebro tenga el reptiliano, el mamífero y el neocortés, nosotros tenemos, cada uno de ellos emana una energía. Y nosotros lo que damos, recibimos, lo que damos, recogemos, causa, efecto, siembra, cosecha. Entonces es importante siempre, siempre vea a esa persona con las características que siempre he dicho, como una persona creada por Dios con mucho respeto y valorarle, simplemente enfocarnos en la necesidad de la persona. Ese es mi aporte a nivel humano, a nivel espiritual, como guía espiritual que también me caracterizo. Entonces, bueno, feliz inicio de semana, los quiero mucho y nos vemos ahorita en 5 minutos en mi primer millón en la sala de mi amigo Guido Pulsone. Gracias también a mi amigo y CEO de Toca United, Gino, que ayer, wow, ayer estaba celebrando, wow, su larga vida que se merece. Muchísimas gracias, Gino. Cuando vi ese porro de cerveza grandotote, yo dije, wow, eso lo pensé que nada más estaba en las películas, pero vemos que en Italia también existe. Y también a Evelyn Silva por tu presencia aquí con nosotros. Todavía, Evelyn, tienes como 2 minutos si quieres participar, algún aporte que son muy validados para ti, para nosotros también, tu presencia. Feliz día a todos, feliz inicio de semana. Gracias, gracias como siempre por permitirme el privilegio y el honor de estar en este hermoso grupo nutritivo. Un resumen muy cortito por factor tiempo y porque de verdad eso es lo que siento hoy. Seguimos en la base de interesarnos por nuestros semejantes, por nuestros prójimos, es lo que me llega en el día de hoy. Seguimos interesándonos de manera sincera por nuestros semejantes para poder dar, que es más satisfactorio que recibir. Y nada, un feliz, productivo, exitoso y bendecido inicio de semana para todos. Gracias, Evelyn. Entonces nos vemos ahorita. Bye bye.